A Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a seguir nuestro estudio en este capítulo, en este libro. Es una porción de la escritura, pues algo delicada, ¿verdad? Es una porción de la escritura que los pastores a veces miramos cuando vamos a predicar de ella, como cuando vamos a predicar acerca del diezmo, ¿verdad? Pensamos, ay, nanita, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se tiene que predicar acerca del diezmo, las ofrendas, porque es en donde nos encontramos en la palabra de Dios, a veces tenemos ese temor de que la gente vaya a pensar que estamos predicando de ello, porque lo único que la iglesia quiere es sacar el dinero a la gente, y la verdad de las cosas es que no es cierto. La iglesia tiene sus gastos, tiene cosas que pagar, y el pueblo de Dios es el que Dios ha encargado para que suministre esos gastos, pero no es el dinero por el que queremos invitarlos y traerlos aquí, es para que crezcan en la instrucción de la palabra de Dios, para que su vida espiritual esté bien arraigada en lo que es la palabra y puedan tener una respuesta para aquellos que les pidan la razón de por qué creen lo que creen. Y cuando vengan los ataques de Satanás y cuando vengan los ataques del mundo en nuestra fe, podamos tener nosotros un buen cimiento desde el cual podemos defender nuestra fe. Hoy el tema que vamos a tratar es el matrimonio, porque ahí es en donde nos encontramos en la palabra de Dios. Así es que las cosas que voy a decir, quiero de antemano decir, no las voy a decir porque algunas de ellas estén pasando en mi vida y en la vida de mi esposa y en nuestro matrimonio, aunque algunas de ellas sí están pasando en mi vida y en la vida de mi esposa y nuestro matrimonio. Sí, pero esas cosas yo sé cuáles son, ustedes no, Dios lo sabe. Y entonces no vayan a imaginarse, oh, eso está pasando en la vida del pastor, por eso el pastor está hablando de ello. No, tampoco vayan a pensar que su cónyuge me mandó una carta, ¿verdad? Ya sea su esposo o su esposa, y me dijo, pastor, ¿sabe qué? He estado teniendo estos problemas con mi esposa o con mi esposo, así es que por favor en un sermón futuro hable de ellos porque ya necesito que alguien me lo ponga o me la ponga en su lugar porque ya no la o lo soporto. No ha sucedido eso. Eso es lo hermoso de predicar la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo. Hoy toca la casualidad de que vamos a estudiar los versículos 22 al 33 con el favor de Dios en el capítulo 5 de Efesios y tiene que ver con el matrimonio. Entonces no estamos buscando de ninguna manera traerlos aquí para decirles lo mal que se están portando como esposas, lo mal que se están portando como esposos y cómo vale más que se anden derechitos o si no Dios los va a castigar. No, recuerden, Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo y nosotros debemos vernos en ella, y cuando la palabra de Dios nos habla o nos señala algo que es necesario que cambiemos en nuestra vida, entonces debemos de ver ese espejo y tomar las medidas necesarias con la ayuda de Dios para que esas cosas puedan ser cambiadas. ¿Okay? No quiero que nadie se vaya a ofender. Voy a tratar de hacer el menos comentario que pueda de parte mía, no dar mi opinión, sino simplemente leer lo que la palabra de Dios dice y en ciertos casos simplemente darle un sentido a lo que la palabra de Dios dice. Usted puede estar de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo conmigo. Si está de acuerdo conmigo, entonces usted está en buena compañía. Si no, entonces pues arrepiéntase. Quiero exhortarles porque el tema del matrimonio es tan amplio, es tan grande. Obviamente vamos a tratar algunos temas, pero ciertas cosas no vamos a poder tener el tiempo porque es un estudio que se puede llevar varios meses estudiando versículo por versículo. En los domingos en la mañana queremos tener un servicio en el cual el mensaje sea algo devocional, que nos ayude a vernos introspectivamente y nos ayude a ver qué es lo que necesitamos ir a Dios a buscar para que Él nos vaya transformando. Pero allá atrás tengo una canasta, puse una canasta y el propósito de esa canasta es que si usted tiene una hoja en donde escribir, usted puede tomar una de las notas, una de las hojas que tenemos para notas. Si usted tiene alguna pregunta, algo que quiera que nos dirijamos a ello específicamente, es una de estas hojas, hay muchos. Puede escribir su pregunta, no necesita poner su nombre, no quiero saber quién es, simplemente si quiere que esa pregunta nos dirijamos a ella, ponga su pregunta ahí en esa canasta y la semana que entra tendremos un tiempo específico para contestar algunas de esas preguntas. Si después del servicio veo que no hay ninguna pregunta ahí, voy a dar entonces por hecho de que todos entendieron claramente lo que la palabra de Dios dice y de aquí para adelante su matrimonio va a ser el mejor matrimonio posible aquí en la tierra porque no tuvieron ninguna duda. Y eso es lo que todo maestro quiere que suceda, que sus alumnos no tengan ninguna duda, que todo sea bien entendido y que puedan salir del lugar en donde se les enseña a ponerlo en práctica inmediatamente. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quiere decir que todos entendieron,
Por lo tanto, si alguno de ustedes algún día me habla y me dice, pastor, necesito consejería matrimonial, le voy a referir el mensaje del domingo 15 de diciembre del año 2013 y le voy a dar el sitio no, no es cierto. Si necesita consejería, por favor, llámenos con toda confianza. Entonces, el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que es la tarea más grande, la decisión más grande que pudiéramos tener en nuestra vida, más grande que comprar una casa, más grande que comprar un carro nuevo, inclusive más grande que tener hijos. Y tenemos nosotros que saber lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio para que nuestro matrimonio pueda ser lo que Dios quiere que sea. Ahora, el título del mensaje le puse el matrimonio perfecto, ¿ok? Pero déjeme decirle una cosa, que vamos a comenzar por lo sano. No existe, ¿ok? Así es que si alguno de ustedes está pensando que de alguna manera pudiera llegar a tener un matrimonio perfecto, no existe, porque el matrimonio consiste de dos personas pecadoras que constantemente necesitan recibir la gracia de Dios y la gracia el uno del otro, y que constantemente necesitan recibir el perdón de Dios, el perdón del uno del otro, y hacia quienes cada uno de los cónyuges debe constantemente estar mostrando misericordia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, la misericordia es lo que va a hacer que nuestro matrimonio pueda seguir unido, pueda seguir junto y pueda soportar las olas y tormentas que todos vamos a tener. Déjeme ir tan lejos para decir que el matrimonio de Cristo con su iglesia no es perfecto tampoco. Pudiéramos decir y deberíamos de poder decir el matrimonio de Cristo con su iglesia es el matrimonio perfecto, pero no lo es. No por Él, sino porque nosotros somos la esposa de Cristo. Y ninguno de nosotros es perfecto y le fallamos al Señor. Sin embargo, el Señor no responde a nuestras fallas como su esposa, como su cónyuge, como a veces nosotros respondemos a las fallas y faltas de los nuestros. Sí, y eso es lo que tenemos que ver, porque lo que finalmente se nos quiere enseñar aquí en el capítulo 5, versículos 22 al 33, acerca del matrimonio, es una vista a cómo Jesucristo, Lidia o Lidia, ¿quién sabe español? Lidia, gracias. Lidia con las situaciones y problemas que él tiene con su esposa, que todos como parte del cuerpo de Cristo y como parte de la esposa de Cristo sabemos que tiene muchos. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que Cristo tiene muchísimos problemas con su esposa, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Entonces, Pablo menciona tres cosas en este capítulo que hemos estado estudiando que caracterizan a la persona que está siendo constantemente llena del Espíritu. Recordemos que se nos ha llamado a no emborracharnos con vino, sino a ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Y él identifica tres cosas que caracterizan a una persona llena del Espíritu. Una, el gozo, de lo cual hablamos cuando estudiamos el versículo 19 del capítulo 5. Segundo, la gratitud, que fue lo que vimos cuando llegamos al versículo 20 del capítulo 5. Y ahora lo tercero que vamos a ver y que comenzamos a ver con el versículo 21 es la sumisión. Y la sumisión en realidad es la clave. Déjeme decirle, la sumisión es la clave para que cualquier relación personal pueda ser de bendición, no solamente para nosotros, sino para aquella persona con la que tenemos esa relación personal. Ahora hay diferentes tipos de relaciones personales. Tenemos la relación con Dios, tenemos nuestra relación con nuestro cónyuge, tenemos la relación con nuestros hijos. En cada una de esas relaciones hay un orden que Dios ha establecido para que al seguir ese orden podamos nosotros tener todas las bendiciones que Él ha determinado que sus hijos, sus seguidores, aquellos que le aman y lo llaman su Señor, puedan tener. ¿Sí? Entonces Dios nos llama a la sumisión, Dios nos llama a someternos primeramente a Él. ¿Sí? Primeramente a Él, porque ahí es en donde comienza todo. Si todos y cada uno de nosotros estamos sometidos a Dios, entonces todo lo demás que sigue va a estar en el orden correcto, porque vamos a conocer lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros lo ponemos en el orden correcto, cuando le damos la prioridad que Dios le da a los diferentes aspectos de nuestra vida, podemos saber que vamos a recibir su bendición, aun cuando nuestra vida no sea la vida más placentera del mundo. Porque Dios no nos ha puesto en este mundo para que seamos felices, para que nunca tengamos problemas, para que nunca tengamos enfermedades, para que nunca tengamos luchas. Dios nos ha puesto en este mundo, ¿sí?,
por su gracia y su misericordia, y no ha acabado con nosotros por esa misericordia tan grande, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No hemos sido consumidos por Él todavía. Y mientras estamos aquí en este mundo y somos llamados hijos de Dios y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para brillar como luces delante de un mundo perdido, caído, que va rumbo al infierno. Y nuestro matrimonio y nuestra familia debe ser un reflejo de eso también. Pero porque somos imperfectos, de nuevo, no quiero que nadie se sienta como que, ay, pastor, entonces me está diciendo que yo tengo que ser perfecto y él no, o que yo tengo que ser perfecta y ella no, o lo que sea. No, simplemente vamos a ver las cosas como son, vamos a ver la realidad de las cosas. Nos llama también a someternos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Las autoridades civiles. Él ha puesto los gobiernos que están en el mundo. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y las autoridades que tenemos sobre nosotros, Él ha permitido que estén en el lugar donde estén y debemos someternos a ellas. Y hemos hablado ya de que siempre y cuando las autoridades no nos pidan hacer algo que vaya abiertamente y obviamente en contra de la palabra de Dios. Debemos someternos también a la autoridad de la iglesia. Dios ha puesto sobre nosotros pastores y maestros, apóstoles, discípulos y todo lo demás, todo ese orden que vimos en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Para que todos los santos podamos ser edificados, podamos ser perfeccionados y todos podamos encargarnos de los diferentes ministerios que la iglesia debe siempre ofrecer. Entonces debemos someternos a la iglesia. Cuando la iglesia está enseñando la palabra de Dios no adulterada, completamente pura, sin tratar de dar ningún punto de vista que me favorezca a mí. Yo como pastor y todos los pastores de nuestra iglesia debemos estar tan sometidos a la palabra como nosotros les estamos diciendo a ustedes que deben someterse. Ninguno estamos por encima de la ley. Y todos, créame, todos, absolutamente todos, tenemos cola que nos pisen. Okay, todos tenemos problemas para someternos completamente a Dios, porque a veces la humanidad, la carne, sí, se levanta, se revela y cometemos graves errores. Entonces, yo no estoy más arriba que ustedes en ningún aspecto, ni en lo espiritual, y necesito sus oraciones tanto como ustedes necesitan las mías. Entonces, cuando vengan a pedirme oración por las cosas que están pasando en su vida, acuérdese cuando se vaya que yo también necesito oración de parte de usted hacia mí. Y nos manda también que nos sometamos los unos a los otros. Y esto es importante a la luz de lo que vamos a ver aquí a continuación. Porque cuando empezamos el capítulo 5 y desde el versículo 22 hacia adelante, lo primero que vemos es: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y lo que muchos maridos hacen, ¿sí?, es voltear hacia donde está la esposa y decir: ya ves, tienes que estar sometida a mí, ¿sí? Y la verdad de las cosas es que si bien eso es cierto, hay ciertas condiciones bajo las cuales la esposa debe de poder ir a la autoridad que tiene sobre ella y esa misma autoridad que está sobre su marido, y apelar a esa autoridad que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y con las Escrituras decirle: mira, aquí en las Escrituras yo puedo ver que así como tú quieres que me someta, tú debes ser de esta y de esta otra manera. Entonces, ¿qué te parece si los dos nos ponemos de rodillas ahorita y le pedimos a Dios que nos dé a cada uno, por el poder de su Espíritu Santo, la visión que necesitamos para poder llevar a cabo las cosas que necesitamos arreglar nuestro matrimonio por medio de su dirección? Entonces, ante todo tenemos que ver que Él nos llama a someternos los unos a los otros, ¿sí? Nos llama a amarnos los unos a los otros, porque luego llegamos al área en donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y es cuando la esposa se voltea y ve al marido y dice: ¿ya ves? Y es una de tirar piedras de un lado para otro, es una de tirar acusaciones de un lado para otro y de recordárselo uno al otro las cosas que no están haciendo, que deberían estar haciendo, y diciendo que si tan solo el otro hiciera lo que debería estar haciendo, entonces yo haría lo que yo debo hacer. Déjeme decirle una cosa: aunque el otro estuviera haciendo lo que él o ella debe hacer a la perfección, habría veces de todas maneras en las que usted no va a hacer lo que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque es una persona imperfecta. Porque es una persona imperfecta. Y muchas veces he escuchado a esposas que dicen: pero si es en consejería, pero si es que él fuera de esta manera o de otra manera, yo cambiaría. Y el marido dice: ¿en serio? Sí, te lo aseguro. Y el marido cambia.
y vuelven dentro de 2 semanas. ¿Y cómo se ha portado, hermana? No, pues sí, fíjese que sí. Pero si cambiara esta otra cosita. Sí, estaba diciendo el pastor Brian Parrish esta mañana que cumplió 30 años de casado el mes pasado. Y que al llegar al aniversario estaba pensando que como marido él era muy, muy buen marido. Y que llegó el momento en el que fue con su esposa y le dijo: mi amor, ¿hay algo que yo haya estado haciendo en estos últimos 30 años que te moleste, que te cause algún problema, alguna molestia? La esposa pensó y le dijo: sí, hay 2 cosas. Dice que cuando la esposa le dijo 2 cosas, quiere decir que qué bárbaro, ese es insólito, quiere decir que estoy muy bien. Y que le preguntó: oye, mi amor, ¿y cuáles son esas 2 cosas? Y le dijo: todo lo que haces y todo lo que dices. A veces tenemos esa mentalidad, ¿verdad? Y a veces sucede eso, que no importa cuánto se nos dé, nunca es suficiente. Y tenemos que tener cuidado de eso como esposas y como esposos, porque todos fallamos, todos de alguna manera fallamos a Dios y nos fallamos el uno al otro. Eso es algo que tenemos que esperar el uno del otro, y eso es algo que es seguro. Entonces, a la luz de todo eso, llegamos al versículo 22, en donde Pablo escribe a las casadas bajo inspiración del Espíritu Santo: casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es muy sencillo, no se tiene que dar mucho comentario: sométanse a su marido. Pero note que dice sujetos a sus propios maridos, ¿verdad? Porque hay veces ahí por ahí doctrinas que hablan acerca de que las mujeres deben estar sujetas al hombre, no importa quién sea ella, no importa quién sea el hombre. No, es a sus propios maridos, ¿sí? Yo no puedo hacer o pedir que una hermana se sujete a mí, a lo que yo diga. Tiene que estar sujeta a su propio marido. Su marido es antes que yo. Yo puedo darle consejo a su marido, puedo darle consejo a ella, pero finalmente lo que el marido decida, lo que el marido exponga que es su decisión o su deseo, la hermana, buscando al Señor en oración, debe de someterse a ello, especialmente si lo que está pidiendo no es algo que vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, sujétense a sus propios maridos, estén sujetas a sus propios maridos. Y note que dice como al Señor, porque ni la mujer ni el hombre, ni la mujer puede someterse a su marido, ni el hombre y la mujer podemos someternos el uno al otro si no estamos completamente sometidos al Señor. Tanto el uno como el otro solamente se puede someter a su marido o a su esposa hasta el punto en el cual, o al nivel en el cual se encuentra cada uno sometido al Señor. ¿Sí? Porque no podemos decir: yo estoy completamente sometido a Dios, pero no estoy dispuesto a someterme a mi marido. O yo estoy completamente sometido a Dios, pero yo no creo que debamos someternos el uno al otro cuando el otro, que es ella, está siendo injusta, me está pidiendo cosas que son demasiado difíciles para mí, y en mi manera de pensar está siendo demasiado exigente, etcétera, etcétera. No, se tiene que estar sujetos o sometidos como al Señor. Y recuerden, ya hablamos que debemos estar sometidos los unos a los otros. Sí, así es que, hermanas, cuando hablo esposas estén sometidas a sus maridos, sí es cierto, pero también ya nos dijo anteriormente que debemos estar sometidos los unos a los otros. En Colosenses 3:18, Pablo escribe de nuevo a las casadas: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y luego noten cómo conviene en el Señor. Lo que quiere decir que la mujer sujeta, el estar sujeta a su marido, el estar sometida a su marido, conviene en el Señor. Porque cuando la mujer es obediente al Señor, cuando la mujer es obediente a los mandatos de Dios, independientemente de si el marido no es obediente o no está andando con el Señor, inclusive si es inconverso, como vamos a ver más adelante, a la mujer le conviene someterse al marido, porque cuando se somete al marido, ¿sí?, Dios pone una cobertura de protección sobre ella y la protege a pesar a veces de las necedades del marido. ¿Sí? Entonces es necesario, porque conviene en el Señor,
Porque eso es lo que Dios manda, porque aquel que es su Señor y al que llaman Señor les está llamando a hacer esto, deben de someterse a su marido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deben de someterse a su marido? ¿Por qué debe la mujer sujetarse a él? Bueno, el versículo 23 lo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Obviamente el hombre no es el salvador de su esposa, el salvador de su esposa es el Salvador Jesucristo, que es el mismo salvador del hombre, pero el hombre aún así de todas maneras es la cabeza de la mujer. Entonces no debe someterse porque el marido sea más o mejor que la esposa. No es porque el marido sea superior a la esposa, ni intelectual, ni emocional, y menos espiritualmente, porque sabemos que las mujeres tienen un sentido espiritual mucho más profundo que los hombres a veces. Las mujeres son más movidas por el espíritu, más rápidamente movidas por el espíritu que los varones. Sí, entonces no es que sean mejor, no es que sean superiores intelectual, emocional, espiritualmente que la esposa. Es solo que este fue el orden que Dios ha establecido desde el principio. Es lo que Dios dictaminó, es lo que Dios dijo que debía hacer. En Génesis 3:16, después de que la mujer y el hombre se rebelaron contra Dios, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo creo que todas las mujeres saben y entienden que en muchos aspectos de la vida diaria ellas tienen mucha más habilidad para administrar, para dirigir, para mantener orden que los varones. ¿Sí? A las mujeres, muchas, la mayoría, todo tienen un lugar para ello y todo quieren en su lugar siempre. ¿Sí? No, ya te dije que los platos no van ahí, los platos van acá. Ya te dije que cuando los laves no los metas al cajón mojados, los tienes que secar, pero se van a secar solos. No, los tienes que secar. ¿Ok? Para los hijos, ¿a quién se acercan más pronto los hijos? ¿A la mamá o al papá? ¿Por qué? Porque la mamá los va a recibir con comprensión, los va a examinar las cosas, va a ver las cosas. El papá, si está de mal humor, no. Pero es que, no. Por eso Dios nos unió a los dos, hombre y mujer, porque nos complementamos el uno al otro. ¿Sí? Entonces, ellas saben que tienen esta habilidad, saben que tienen, pero saben que Dios puso como su cabeza al marido. Y aun cuando ellas tienen todas estas habilidades y todos estos talentos, de todas maneras, porque Dios así lo ha determinado, el marido se enseñorea de ella. ¿Cómo? Mandándola, diciéndole que haga, que no haga, haciéndola su sirvienta. No, simplemente por la posición que el Señor le ha dado. Vamos a ver que eso no es lo que quiere decir, de hecho. En 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se fija usted el orden que está dando ahí el Señor a través de la palabra de Dios? Nos está diciendo aquí que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Noten que aún Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, tiene cabeza sobre él, que es Dios el Padre. Y él siempre estuvo completamente sometido, como vimos algunos ejemplos la semana pasada, a los deseos y mandamientos del Padre. Ahora, ¿es Jesucristo diferente en sustancia, en poder, en deidad, al Padre, a Dios en algo? No, es la misma sustancia, tiene el mismo poder, es Dios, de mismo Dios, dice el credo de los apóstoles. Pero vivió sometido siempre al Padre. Y así como Dios y Cristo son igualmente Dios, pero Dios en su posición del Padre es mayor en autoridad que Cristo, así el marido y la mujer son igual de valiosos ante los ojos de Dios, pero la posición de autoridad se le ha dado al varón. No es porque Dios las quiera hacer menos. Al contrario, Dios las dotó de muchísimos dones que a nosotros como varones no nos dio. Por eso las necesitamos. Por eso sin ustedes no encontramos las corbatas y comemos pura comida enlatada y nos vamos a la Pizza Hut y al Jack in the Box con los chamacos cuando ustedes no están, porque allá me están haciendo thumbs up porque saben de lo que estoy hablando.
¿verdad? Mis hijos, cuando voy por ellos a la escuela, siempre me preguntan, ¿le puedo hablar a mi mamá? ¿Para qué? Para preguntarle qué hizo para cenar. ¿Para qué? Para que si no me gusta nos lleves al Jack in the Box o nos lleves a... Ellos saben que su mamá les va a dar una comida nutritiva, ellos saben que les va a dar una comida que les sirva les restaure las fuerzas cuando lleguen del trabajo, de la escuela y los haga sentirse bien. Yo por quitármelos de encima les voy a ir a comprar las curly fries y el sándwich de pollo y todo lo demás. Porque a mí también me gustan, ¿verdad? Y así tengo una excusa y cuando llegue a la casa y mi esposa diga, ¿pero por qué los llevaste? Ellos me dijeron. Okay. Yo quiero darle gusto a mis hijos. Entonces Dios es la cabeza, pero somos iguales, somos lo mismo, tenemos el mismo valor, el Señor no ve a la esposa como menos, ni a nosotros como más, nos ve iguales en el mismo plano. Sí, es algo que como varones tenemos que entender, hermanos varones. Dios no ha puesto a nuestras esposas como en una posición menor a nosotros para que las pisoteemos, para que arrollemos con ellas, para que trapiemos con ellas, para que les quitemos toda su personalidad y todo lo que son. Las puso en nuestra vida para venir a complementarnos, para venir a agregar a nuestra vida aquello que nos hacía falta. Y a veces les fallamos. Y no debe ser así. No debe ser así porque entonces no van a poder someterse a nosotros. Y nosotros vamos a ser piedra de tropiezo para ellas, para que ellas a su vez no se quieran someter a Dios. Y van a juzgar a Dios de injusto y se van a enojar con Él y van a decir, ¿pero por qué? Si es un papanatas, no sabe lo que está haciendo. Y vamos a envenenar su corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no tengamos esa mentalidad, porque miren lo que dice en 1 Corintios 11, en los versículos 11 y 12 ahora. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero noten, todo procede de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nos necesitamos el uno al otro. Sí, Dios hizo a la mujer como ayuda idónea del varón. Ayuda, no esclava. Ayuda, no sirvienta. Ayuda, no trapeador. Como ayuda. Sí, y nos necesitamos el uno al otro porque los dos procedemos de Dios. ¿Se acuerdan cómo llamó al hombre y a la mujer cuando los creó a su imagen y semejanza? Los llamó varón a los dos. Porque los dos somos iguales para Él. Entonces esto no quiere decir que la mujer es una subordinada al varón. Cuando decimos que se someta a su esposo, no quiere decir que la mujer es una subordinada al varón. Y que su papel es el de servir al varón como si fuera su esclava y como si el varón fuera el rey de la casa. Y ahí es nomás sus chicharrones truenan y hay de que no se hagan las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Ahora, el Señor nos enseña muy claramente lo que debemos hacer si queremos hacer el mayor en nuestra casa. El Señor nos enseña muy claramente lo que queremos hacer si queremos ser el principal en nuestra casa. El Señor nos enseña muy claramente lo que debemos hacer si queremos hacer el papá de los pollitos en nuestra casa. Si queremos ser el que manda, si queremos ser el que pueda demandar, el que pueda exigir, si queremos hacer todo eso, hay algo que el Señor nos dice que debemos hacer para poder hacerlo. Escúchelo, lo escribió Mateo en Mateo capítulo 20, comenzando con el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿quieres ser en realidad el mandamás? ¿Quieres ser en realidad el rey de la casa? Conviértase en el siervo de su casa. Cuando se convierta en el siervo de su casa, entonces ha llegado a la grandeza que Dios nos ha otorgado. Antes de eso, le debería dar vergüenza querer serlo. Antes de eso debería de decir: Señor, perdóname. Y luego volverse a su esposa y decirle: mi amor, perdóname. Porque en lugar de ser el siervo de todos, he sido como los gobernantes de las naciones. Y me he querido enseñorear de mi casa y dictaminar como juez y jurado lo que se debe hacer sin servir. Y eso no fue lo que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos que aun cuando Él era el Rey, aun cuando Él era el Dios creador, Él se sometió. Él fue sumiso. Y eso es lo que nosotros debemos buscar hacer. Entonces, como la cabeza, los varones debemos ser servidores de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia. De la misma manera en que Cristo vino a servir y no a ser servido. ¿Sabe? Me encanta que la palabra servir venga de la palabra servir. Porque ¿qué hacemos con las cosas en nuestra casa que no sirven? Gracias, hermana. Me encanta el idioma en español. Las tiramos. ¿No le da gracias a Dios que Él no sea así con nosotros? Que aun cuando nos encontramos a veces que no servimos, Dios no nos tira a la basura. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios permite mostrarnos las cosas en las que tenemos que empezar a servir y nos da la oportunidad de que volvamos a su camino y nos sometamos a Él y empecemos a servir. Ha habido demasiados matrimonios ya que para cuando el marido desea o piensa, se da cuenta que la ha estado regando y que quiere empezar a servir, la esposa ya se cansó. Y aun cuando quiere someterse a Dios, y hacer lo que Dios le manda, su humanidad, su carne, su debilidad le dice: no más. Maridos, un día Dios les va a pedir cuentas por cómo trataron a su esposa, por cómo se portaron como cabezas de su hogar. Como pueden ver, esto está muy cerca de mi corazón, porque doy muchísima consejería matrimonial. Y porque cuando aconsejo a una pareja y cuando predico mensajes como este, siento que debería estar ahí en la silla de enfrente y no predicando, porque todavía me falta mucho por llegar. Y me siento el más indigno de los hombres. Y me pongo a pensar: Señor, yo no debería de estar predicando esto. Pero Dios me ha puesto aquí.
Y ahorita me está corrigiendo a mí de la misma manera que quiere corregirnos a todos nosotros. Entonces, como la cabeza, los varones debemos ser servidores de nuestra esposa de la misma manera que Cristo vino a vivir una vida de servicio y no a ser servido. Pero ¿qué tal cuando el marido cuando el marido es un necio? Cuando las decisiones que está tomando no parecen ser las correctas o las mejores para la familia o para la esposa. Cuando es terco. Cuando se le mete algo en la cabeza, no le importa nada ni nadie. Y hasta la palabra de Dios la hace a un lado y dice, yo no voy a hacer eso. El Señor permite que en ese caso la mujer no se someta al marido. Quisiera decirles que sí, que Dios lo permite. Quisiera decirles que la palabra de Dios dice, ok, si ese es su caso, contraten un abogado, sírvanle una carta de divorcio y corran. No puedo decirles eso, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Al contrario, la palabra de Dios dice que cuando el marido es un necio y las decisiones que está tomando no parecen ser las correctas o las mejores para la familia, para el hogar, para la esposa, inclusive a veces para sí mismo, la esposa tiene que confiar en que Dios la va a proteger y la va a cuidar, la va a fortalecer y le va a dar todo lo que necesite mientras él lidia con su marido, mientras él obra en el corazón de su marido. Y he conocido a muchas hermanas que han orado muchísimo tiempo por su marido y parecía ser que nunca iban a someterse, parecía ser que nunca iban a venir a los pies de Cristo, parecía ser que nunca iban a poner su fe en Él, y de repente un día el sabueso del cielo los alcanza, como lo llama Billy Graham, y los agarra del tobillo con esas mandíbulas tan fuertes que tiene y no los suelta y los transforma, y la esposa está, wow, qué bueno que no me fui cuando tenía pensado irme. Qué bueno que aguanté, porque estoy viendo el poder de Dios transformar a alguien que yo nunca creí que pudiera ser transformado. Quisiera decirles que lo pueden hacer, pero el Señor dice que no. El Señor puede protegerlas, el Señor puede cuidar de ustedes, aún en las situaciones difíciles en las que su marido a veces las mete. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a Egipto y estaba todo asustado porque Sara era muy hermosa? Tenía 90 y tantos años. No sé, él la miraba hermosa todavía, qué chulada, ¿no? Pero la gente de ahí, de Egipto, también la miraba hermosa. Y ¿se acuerdan que Abraham le dijo, ¿sabes qué? No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 12, los versículos 17 al 20 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa de en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón en su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Noten, Abraham le dice a Sarai: ¿sabes qué, Sarai? Di que eres mi hermana, ¿no? Para que no me vayan a matar. Y Sarai se sometió a lo que Abraham le pidió, que era una necedad. La fe de Abraham falló ahí porque no creyó que Dios lo hubiera podido proteger. Pero la fe de Sarai brilló porque ella sabía en su corazón que pasara lo que pasara, ella tenía que someterse a su marido, y que aun cuando la necedad de su marido hubiera podido traer gran daño, Dios lo iba a usar para traerles bien. Y Dios enriqueció a Abraham por la obediencia de Sarai. Hay muchos esposos enriquecidos espiritual, materialmente, por la obediencia de sus esposas. Porque a pesar de que son unos necios, a pesar de que no las ven como deben verlas, a pesar de que no las respetan como deben respetarlas, ellas siguen fieles a su lado, ellas siguen fieles orando por ellos día con día, día y noche a veces, pidiendo a Dios que los proteja, pidiendo a Dios que los prospere, pidiendo a Dios que los bendiga. Hermanas, es por su obediencia que Dios lo ha hecho. Es por amor a ustedes que Dios lo sigue haciendo, porque está honrando su fidelidad, porque está honrando su fe, porque está honrando su obediencia. No es porque su marido lo merezca. Al decir eso tengo que decir, póngase a pensar si Dios nos diera a todos lo que merecemos. Tengo que decirlo. En Génesis 20, no lo van a poner en la pantalla, lo voy a leer si usted quiere leerlo después, versículos 3 al 16. Se nos dice: de ahí partió Abraham a tierra del Negev y acampó en Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Noten, otra vez. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Se ve? Otra vez. Sí. Un ejemplo para las hermanas que están diciendo: pero ¿hasta cuándo, hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cuántas veces tengo que mostrarle gracia? ¿Cuántas veces tengo que mostrarle misericordia? ¿Cuántos errores le tengo que perdonar? Otra vez, Abraham hizo lo mismo. Versículo 2 dice: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Noten, Dios fue el que no permitió que Abimelech tocara a Sara en esta ocasión. Dios claramente dice: yo intervine para que eso no sucediera, yo la cuidé. Ahora pues, dice Dios a Abimelech: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Se fijan? Dios protegió a Sara. Dios protegió a Sarai a pesar de la necedad de su esposo. No una, si dos veces, sino dos veces. Y por la misma razón. Bueno, pero ¿qué tal si mi marido no está obedeciendo al Señor? Es más, ¿qué tal si no es creyente? De nuevo, quisiera decirle: déjelo. Búsquese a uno que lo sea. No puedo.
No puedo. Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando con el versículo 13, y vamos a leer una larga porción. Tenemos que comenzar con el versículo 2, con el capítulo 2 y en el versículo 13, porque ahí es en donde empieza el pensamiento y lo va a llevar hasta pasar al capítulo 3. Y dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. De nuevo, la sumisión, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Versículo 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Note lo que sigue diciendo aquí: no solamente a los buenos y afables, a los que son fáciles de servir, aquellos que no son enojones, aquellos que no gritan, aquellos que no hacen cosas semejantes, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, note por favor lo que dice aquí en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que Pedro les está diciendo aquí a los siervos es: sométanse a sus amos. Aunque sea difícil, aunque estén sufriendo, aunque estén pasando por cosas que nadie debería de pasar, sométanse a ellos. Porque esto es agradable delante de Dios, que cuando están haciendo lo bueno, ustedes sufran por hacer eso bueno. Y ejemplo de ello tenemos en Jesucristo, que fue perfecto, que nunca pecó, que nunca ofendió a nadie por ofender nada más, que vino a mostrar sumisión, amor, obediencia, misericordia. Sin embargo, se sometió a sus verdugos, se sometió a los que lo azotaron, se sometió a los que escupieron su cara, se sometió a los que le pusieron la corona de espinas y a los que le dieron de garrotazos en la cabeza. Se sometió. Esposas, ¿alguna vez su esposo le ha dado de azotes en la espalda y le ha arrancado la piel y la carne? ¿Alguna vez su esposo le ha puesto una corona de espinas? ¿Alguna vez le ha clavado las manos a un madero? ¿Qué está diciendo, pastor? Que hasta que eso pase no puedo hacer nada. No, estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que le pasó. Cada circunstancia es diferente y cada circunstancia debemos afrontarla de formas diferentes. Lo único que estoy diciendo es que eso fue lo que sufrió Jesucristo por usted y por mí, y lo soportó. Y luego noten en el capítulo 3 de Primera de Pedro, comenzando con el versículo 1, noten que empieza con la palabra a sí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir aquí? Que así mismo como Él está mandando a los siervos que se sometan a sus amos, así mismo está mandando a las mujeres a estar sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Versículo 1, la mitad del versículo: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo del peinado ostentosos o peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis, o de la cual vosotras habéis sido venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, antes de que se les empiece a inflar la cabeza otra vez a los varones, digan, ya ves, me deberías de llamar Señor. No está diciendo eso. Sara llamó Señor a Abraham cuando Dios vino y le dijo que iba a tener un hijo a su edad. Y Sara preguntó, ¿a nuestra edad iremos a tener un hijo, mi Señor y yo? Hablando con respeto de su esposo, pero no andaba detrás de él con la charola. Señor, le quito los zapatos, Señor, le plancho los calcetines, Señor, ¿quiere cenar? No, no está hablando de eso. Y desafortunadamente muchos hombres han tergiversado la palabra de Dios y la han